Estamos escuchando Cómo pasas de uva de Don Adams y son las 10:17. Te contábamos que Argentina quedó en el centro de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, por lo menos en el hemisferio occidental, con este anuncio de asistencia económica de los Estados Unidos, que es un anuncio contundente. Scott Bessent sacó el tuit, hubo una bilateral también entre el presidente Donald Trump y Javier Milei en Nueva York, y el tuit fue un tuit contundente porque dijo vamos a apoyar en lo que sea necesario, y habló de un swap de monedas entre los bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Argentino, habló de compra de bonos, que eso sería muy importante porque bajaría el riesgo país y le daría una posibilidad a la Argentina de acceder a los mercados internacionales, y también habló de un fondo de estabilización, es decir, de una línea de crédito directa de los Estados Unidos a la Argentina. Para analizar un poco las repercusiones de esto y cómo queda Argentina parada, estamos en comunicación con Mariano Tursi. Mariano es doctor en estudios internacionales. Mariano, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por tenerme. Muy bien, Mariano. Bueno, primera pregunta es, ¿cuán habitual es que los Estados Unidos anuncien una asistencia financiera de este tipo a otro país? No, no es habitual para nada. No es habitual ni el tipo de anuncio, no es habitual la magnitud y no es habitual el respaldo personal de Trump, ¿sí? Ese tipo de respaldos así está reservado solo para actores domésticos. No lo hemos visto nunca, ni siquiera en la primera administración. ¿Y por qué crees que Estados Unidos sale así a respaldar a la administración de Milei, teniendo en cuenta que Argentina, siempre lo decimos, es un país periférico en la escena internacional? Estados Unidos no comparte frontera con Argentina como sí lo hizo con México cuando lo rescató en el efecto tequila. ¿Por qué te parece que Trump hace esta apuesta económica y política por Milei y por Argentina? Bueno, yo creo que hay dos dinámicas, una coyuntural y una estructural. La coyuntural es que hay que entenderlo a Trump. Trump tiene su club de amigos y el tipo va por el mundo como el amigo que llega al restaurante y quiere que todos lo aplaudan cuando llega tarde. Hay una cuestión más de ego que de alineamiento geopolítico. Eso está clarísimo. Pero también internamente es un espaldarazo fuerte para Trump para fortalecer, porque ese sí que está dando la batalla cultural. Entonces, nos puede gustar o no, yo no me estoy enrolando de un lado o del otro, pero Milei le sirve como un aliado muy fuerte, una convicción muy importante que tiene, porque además, fíjense el raíz de Milei, apoyo de Trump, critico la ONU, me junto con Netanyahu. Digo, en realidad es muy llamativo, no hay amigos, digamos, tan fanáticos como Milei a la causa. Entonces, en ese sentido, le sirve muchísimo en un momento donde él está llevando adelante una purga política muy grande contra el Partido Demócrata. Entonces, toda la cuestión, Charlie Kirk, Milei, están en la misma línea. Fíjense que en el funeral, en las exequias de Charlie Kirk, Trump estaba incluso al lado de Elon Musk, dándose la mano públicamente. Entonces, acá hay que entender muy bien la lógica de Trump, la personal, en la manera en la que lo hace, y la política interna. Y después está la lógica estructural. Todos los gobiernos argentinos tenemos un problema. Digo, yo no soy gobierno, pero digo, hemos tenido problemas de todos los gobiernos argentinos que sobreestiman la cercanía, ¿sí? En este ciclo es la cercanía con Estados Unidos, en el ciclo anterior era la cercanía con China o con Rusia, cuando el presidente anterior lo invitaba a ser la puerta de entrada de América Latina, una cosa que era delirante, casi al mismo nivel que el actual, ¿sí? Porque se festeja un anuncio de Twitter como si hubiera un desembolso concreto. Y sabemos muy bien, porque digamos, hasta la estrategia taco de Trump nos muestra muy bien que hay que ser extremadamente prudente. Lo que yo digo es, si el gobierno quiere aprovechar que el mercado hace una especie de buy the rumor, sell the news, está perfecto, pero no es así. Hay una euforia donde el gobierno, cualquier gobierno, debería ser un poco más prudente hasta que esté la concreción de este anuncio, ¿sí? Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo son los aranceles? Trump anuncia y después se va para atrás. Claro. Y después cancela. Entonces, ojo con eso.
Mariano, buen día, gracias por estar con nosotros. Una de las preguntas que tenía para hacerte es que, hablando con gente que es llegada al gobierno y que hace análisis geopolítico de esta situación, lo que ellos te dicen es que Trump lo considera a Milei como su gran aliado en la región, porque cuando te das vuelta vos tenés a Boric, tenés a Lula, tenés a Pietro, que quizás son lo que Trump considera de izquierda, comunismo, o plantea esta dicotomía entre capitalismo y comunismo, sumando a China, ¿no? Entonces dice, bueno, Milei lo tengo como gran aliado en una región que en todo lo que tiene que ver producción de alimentos y energía la necesito, y por eso ayuda, o por lo menos hasta que no haya otro presidente alineado con él, es su gran ancla en la región. Teniendo en cuenta este análisis, y que parece como que realmente Trump lo plantea sin profundidad, porque más allá de lo que podamos pensar de China, China ha dejado de ser comunista a un punto de lo que uno entiende como comunismo, no es un país súper productor y demás, pero sí que necesita recursos y que de hecho Argentina se los brinda, como por ejemplo con la soja. ¿Cómo queda Argentina en este tire y afloje entre estas dos potencias? Porque mucho se rumoreó que parte del acuerdo también implicaría que Argentina deje ciertas cosas de lado con China, como por ejemplo el swap o cierta infraestructura china que se ha construido en el país, que podría llegar a tener que cerrarse. Digo, ¿cómo lo ves vos y cómo analizás el poder de Argentina en medio de este tironeo? Bueno, a ver, dos cosas. Yo no soy político, o sea, no estoy en el gobierno, no estuve en el gobierno y tampoco sé de los rumores, porque viste que los rumores pueden ser una bola que uno echa a correr para una operación. Desde el punto de vista analítico, yo te digo, hace muchos años, Leandro lo sabe, la idea de que Argentina iba a poder ser un balance o que iba a tener una especie de neutralidad o equidistancia con las potencias que se flotaba muchísimo, y yo decía, eso es una pavada, porque te van a tironear. Creer que uno va a tener un swap de China o una línea directa de crédito de Estados Unidos sin una contrapartida, bueno, es directamente ya no entender cómo funciona el mundo. Por supuesto que te la van a pedir, pero ni siquiera te la van a pedir, te la van a exigir, porque estas no son relaciones de igualdad, son relaciones de total e insuperable asimetría, no por lo menos en esta vuelta de negociación. Si uno quiere realmente y seriamente superar la asimetría, necesita un proyecto político que pase por todos los partidos con un horizonte mínimo de 15 años. No existe ningún político, ninguno tiene la idea de superar una asimetría y que Argentina vaya a otro lugar, ¿sí? Todos me alineo con este o me alineo con este, ¿sí? Como decía Jaureche, ¿sí? Sí, es cambiar de collar, pero seguís siendo perro, ¿sí? Entonces, eso va a pasar. La pregunta es cómo esto rebota en Argentina en la economía política de diferentes actores. La discusión es esa. La asimetría no hay ningún plan para superarla, de ningún lado del espectro político. Lo que hay es de qué lado caen las migajas, más de derecha o más de izquierda. Pero esa es la realidad, digamos, para mí, patética que tenemos en este momento en el país, ¿sí? Porque no hay un proyecto consensuado. En ese lugar es donde las potencias tienen más fuerza todavía. Porque si vos mirás para atrás, China logró exactamente lo mismo que ahora está buscando hacer Estados Unidos, que es lo que buscaría cualquier potencia. Si querés, vamos más para atrás, el Reino Unido hizo lo mismo. Más para atrás, España hizo lo mismo. Solo que con España no había con quién negociar, digamos. Entonces vos decís que hay coaliciones domésticas en la Argentina que se beneficiarían de una alianza o de otra. Estoy pensando, por ejemplo, el vínculo con China, ahí están beneficiados productores agropecuarios, por ejemplo, los productores de soja, y tal vez también los productores de energía, vaca muerta, ¿no? Absolutamente. Y acá te diría dos cosas. Tenés que distinguir sectores y actores, porque en esta relación no solamente es una cuestión de economía política, donde hay algunos sectores más beneficiados que otros, pero hay actores concretos muy puntuales, ¿sí? Nosotros podemos hablar del sistema financiero, no es casualidad, digamos, todos los actores del sistema financiero que se benefician con el swap de Estados Unidos no se benefician tan directamente del swap chino, y viceversa. Entonces, aún en el campo financiero, vos tenés diferentes actores que se están beneficiando. Esta es, digamos, una perspectiva un poco más realista acerca de lo que está ocurriendo, ¿sí?
Se concreta el swap de Estados Unidos. Scott Bessent, cuando pasó en abril por la Argentina, lo mencionó ese swap y dijo, bueno, Argentina debiera pagarlo. Hay un tramo de ese swap de 5.000 millones de dólares que vence a mediados del año que viene. Para Argentina pagarlo tendría que pagar cash y si Estados Unidos concreta su swap, ¿hay ahí una dimensión monetaria y financiera en la competencia geopolítica entre las dos superpotencias por ver, bueno, quién pisa fuerte, no solo en Argentina, sino en varios bancos centrales del mundo? La competencia, digamos, el sistema monetario es una fase de la competencia geopolítica, ¿sí? O sea, el privilegio que tiene el dólar, o sea, tener comercio en dólar o tener comercio directo, y digamos, el proyecto estratégico chino del swap no era para ayudar a la Argentina o a estabilizarla financieramente. Si uno abre el Zoom y mira dónde tiene China swap, es una forma de China de internacionalizar de facto el yuan. Claro. No es una, o sea, ninguna potencia hace cosas por países como la Argentina, la hacen propias, y si queda bien a la Argentina, fantástico, y si no, mala suerte. Y acá hay una historia de mucho cuidado. Nosotros teníamos una relación muy cercana financiera con Gran Bretaña, ¿sí? Ya sea que estén del lado de China o del lado de Estados Unidos, tenemos una relación igual de cercana que la que están planteando, y cuando se declaró la inconvertibilidad de la libra, Argentina quedó patas para arriba, ¿sí? En este Trump 2, en la segunda presidencia de Trump, ¿ves algún cambio de intensidad o de posicionamiento de Washington hacia la región? Sí, pero no por la región, sino porque Estados Unidos se dio cuenta de la situación que tiene Argentina en particular y América Latina en general. De todos modos, no veo yo que Estados Unidos esté más interesado en la región. Hay que consolidar un área de influencia, ¿sí? Y me llama poderosamente la atención porque los análisis locales que veo, dicen, no, porque es que Trump vuelve imperialmente a la región. Primero, nunca se fue, no es cierto que se fue a Estados Unidos, y después lo que está haciendo China en su propia periferia es igual que lo que está haciendo Estados Unidos acá. Porque estas son dinámicas. A ver, ¿ustedes creen que la relación entre Rusia y Cuba es muy fuerte hoy? No, no es muy fuerte. ¿Por qué? Y porque se terminó la Guerra Fría. Claro. Cuando Cuba era un buen peón para meter bases y escuchar todo lo que pasaba, es más, Cuba era importante porque podías escuchar las frecuencias de radio. Ahora que las comunicaciones son satelitales, todo eso terminó. Claro. Entonces, realmente, digamos, son peones en el juego de las potencias. Ahora, ¿te querés salir del tablero y hacer otra cosa? Y bueno, eso no es algo que esté pasando acá. Y es algo que no pasa. Esa es la parte que a mí me duele, digamos. Y una más de mi parte, ¿cuánto puede influir en la región para Estados Unidos que a futuro quizás haya otro presidente? Pongo el caso de Brasil, que tiene elecciones el año próximo, que quizás se alinee un poco más con Donald Trump y entonces capaz a nosotros nos deja un poco afuera. Porque quizás lo que importa, como decís vos, no es que le interesa a Argentina per se, más allá de las materias primas que pueda tener, sino tener un anclaje en la región y quizás nosotros perdemos por lo menos ese poder que hoy muestra el gobierno de negociar con vía directa. Sí, la idea del anclaje es muy relativa, ¿sí? Porque, digamos, Estados Unidos no necesita un anclaje. ¿Qué pensás que le puede dar Milei a Estados Unidos, sí? No, Digo, nada. en todo caso, un poquito más de facilidad para tener tierra del fuego. Pero si la quiere pelear, la va a pelear. Y te aseguro que la va a ganar. Porque no se entiende. Mucha gente cree que yo lo digo porque soy pro Estados Unidos o anti China. No soy ni pro ni anti nada. Lo que te estoy diciendo es que en el juego de las potencias tenés con fuerza o sin fuerza. Es como cuando fue la guerra de Atenas y Esparta, ¿sí? Los pequeños son destruidos. Entonces, y si no, van a girar a otro, y después de Petro vendrá otro. Pero, digamos, el anclaje para mí es una cosa muy relativa. Lo que le da es un beneficio personal a Trump de liderar una especie de movimiento conservador. No te olvides que parte de los gobiernos Milei, Meloni, Trump, hoy es políticamente muy interesante subirse al vagón del nuevo conservadurismo global, ¿sí? Entonces, eso le sirve a todos, ¿sí? Mariano, fíjate que Netanyahu sin eso no podría avanzar. Claro, para cerrar, la última, a China le interesa a Argentina proteínas, alimentos, energía y minería principalmente. A Estados Unidos, ¿qué está mirando a Argentina? ¿Qué es lo que le interesa de Argentina? Recursos naturales, claramente, ¿sí?
O sea, todo lo que le interesa a China, le interesa también a Estados Unidos, excepto la parte de agro, porque somos competidores. Pero toda la otra parte de minerales le es muy importante, porque además en un contexto de deterioramiento de las cadenas de suministro globales, y pasan a ser regionales o de amigos, y después sí un posicionamiento geopolítico. Después de, digamos, en un contexto de guerra comercial o de deterioro de la globalización, todas las rutas comerciales por el sur se recontravalorizan. Por eso mencionaste Tierra del Fuego, el polo logístico. Y te iba a preguntar, ¿lo mencionás solo por eso o también por cierto acceso a la Antártida, que también se habló mucho? Sí, el acceso a la Antártida es importante para nosotros, insisto. Nosotros tendemos a hacer una operación que es cerrada, que es proyectar desde nuestra debilidad lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos no necesita todo eso, ¿sí? O sea, con mayor o menor costo, mirá Panamá. Es como que dijeran, no, bueno, nos necesitan para el... No, vamos a ir, lo van a hacer, ¿sí? Y eso es muy peligroso y es algo que tenemos que tener en cuenta China, Estados Unidos o cualquier otra potencia de acá a 1000 años para adelante. Clarísimo. Mariano Tursi es doctor en estudios internacionales, amigo de la casa. Es una de las personas que viene estudiando el fenómeno chino y de los BRICS hace más tiempo aquí en Argentina. Muchas gracias, Mariano, por esta nota. Te mando un abrazo. Buen fin de Gracias semana. a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Bueno, interesante la mirada, Sí. interesante porque Argentina queda ahí, como dijimos al principio, entre el águila y el dragón, ¿no? En un juego de superpotencias en la cual Argentina está desnudo. Argentina no tiene nada para pararse de manos en esa puja geopolítica. Por el contrario, Argentina tiene mucha vulnerabilidad porque negocia desde la emergencia. Le está pidiendo, en su momento le pidió a China el swap, porque no tenía reservas en el Banco Central, y ahora le pide lo mismo a Estados Unidos. Sí, un país que vive al día, ¿no? El otro día me lo decían así, me pareció como una buena metáfora, un país que vive al día con las necesidades económicas, con ciertos recursos, que entonces dice, bueno, me paro como para decir a dónde van, pero muy tironeado y en un contexto complejo. Así es. Es complejo lo que viene para adelante, pero bueno, nada, estamos ahí analizándolo, tratando de llevar cierta idea de lo que puede pasar. Por eso está bueno que te quedes, porque en la segunda parte del programa te voy a contar parte de mi viaje a China, que la verdad que yo siempre leo, y hace tiempo leo sobre el fenómeno chino de ascenso económico, pero cuando lo ves de cerca, de primera mano, con tus propios ojos, es distinto. ¿China es comunista o no es comunista? Vi un consumismo desenfrenado. Desenfrenado. Por lo menos en Shanghái. Un nivel de consumismo y de marcas y de cosas para comprar que ni de casualidad encontrás en Buenos Aires. Qué raro, ¿no? Porque contaste que por un lado te bloquean acceso a grandes plataformas, internet y demás, pero por otro lado incentivan el consumo. Una sociedad más compleja de que quizás solamente decir que es comunista o no es comunista, ¿no? No, total. O sea, yo diría que es comunista en lo político, en el sentido de que no hay elecciones y hay un control total policial y de los operativos de vigilancia. O sea, el Estado controla todo lo que sea político. Ahora, desde lo económico, es un capitalismo exacerbado. Un solo dato te tiro. ¿Sabes cuánto sale el metro cuadrado en promedio en Shanghái? Buena pregunta para Cande. Y creo que acá estaba 2000. 2000 y pico acá. Acá 2000 y pico, 5000. $15.000 el metro cuadrado en Shanghái. Cuando me lo dijeron, busqué una silla, un banquito, me senté, digo, no puede ser. ¿Cómo pueden pagar eso el metro cuadrado? No hay crédito que aguante ahí. No, ahí no, son es créditos a 1000 años. Es impresionante. Pero bueno, quédate porque en un ratito te cuento otras cuestiones que viene el viaje a China y cómo podés hacer para pagar. Vamos a un tema de música y enseguida volvemos con más Alerta en la City.